Hola doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, mi CI, ¿cómo vamos? ¿Sí Bien, sí logra señor. ver la Sí, sí, veo pantalla? la pantalla. Estamos viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, vemos las diapositivas y se está grabando. Muchachos, buenas noches para todos. ¿Me Buenas escuchan? noches, ¿Me escuchan bien? buenas noches, señor. Buenas noches, profe, sí, señor. Listo, muchachos, Buenas ¿cómo les noches, va? profe, sí, señor. ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo va todo por allá en las unidades? Excelente, gracias a Dios. Oiga, bien, dándole, jefe. Dándole para un Ah, primer listo. turno hoy enérgico. Ah, qué bien, hombre, qué bien. Dios lo bendiga en el turno. Aquí estamos mirando que hay 18 participantes. Pues, yo creo que ya empezar con los que están, porque ya la hora pues está un poquito ya pasadita de los 13 minutos de la hora normalmente, que es las 7:30. De pronto pues estarán en otras actividades algunos. Sí, señor. Muchachos, listo, procedamos para los que ya están. Mi nombre es Jaime Quintero Quiñones, soy abogado especialista en Derecho Penal Militar y Derecho Disciplinario. Ya esta es la tercera semana del acompañamiento del presente curso con mi SI Álvaro Peláez. Y pues para entrar ya en materia, en lo que tiene que ver el día de hoy, vamos a mirar, analizar la ley 2196 de 2022, por medio de la cual se expide el Estatuto Disciplinario Policial. Esta clase, este tema se va a dividir en dos clases por lo extenso de la ley, y en el día de hoy vamos a ver la primera parte y la semana entrante veríamos la segunda. Entonces, muchachos, como bien todos lo saben, eh, la Policía Nacional, al ser una institución que pertenece al Estado colombiano y en legitimidad de esa función que se cumple, se desarrolla el concepto de un fuero policial, de un fuero especial para que sea eh, también instituciones, una jurisdicción especial la que juzguen las conductas que puedan configurar una falta disciplinaria. En este caso, se expide la Ley 2196 de 2022, por medio de la cual se crea este estatuto. Se miran varios aspectos con referente al procedimiento, a la clasificación de las faltas y a los principios que deben regir este tipo de investigaciones. Entonces, podemos en ese orden de ideas entrar en materia y hablar de los principios y las normas rectoras que se encuentran en los primeros 28 artículos de la referida ley. Casi siempre todas las leyes o todos los estatutos de procedimiento o códigos de procedimiento a nivel nacional o a nivel de normas expedidas por el Congreso de la República, siempre en la primera parte se habla o se estipulan lo que se llaman principios o normas rectoras, es decir, que es los puntos de partida o las luces que van a iluminar ese procedimiento al cual se refiere
cada ley. En este sentido, encontramos entonces que el artículo 1 reconoce el principio de la dignidad humana. Es un principio fundamental que hace inclusive parte o que se estipula igualmente en la Constitución política. En el artículo 1 de la Constitución encontramos también este pilar fundamental del Estado Social de Derecho, como es Colombia, donde la dignidad humana se reconoce como pilar fundamental y en este caso, dentro del proceso disciplinario, no es menos importante. Por ello, pues este principio debe ser reconocido por quienes detentan esa facultad de investigar. Y estas actuaciones que se van a llevar a cabo disciplinarias se harán con el respeto a ese principio. Es un respeto debido hacia la dignidad humana que lleva intrínseco también el derecho al debido proceso y a todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y eh, que son finalmente resaltados en este artículo de la norma. Entonces, artículo primero, reconocimiento de la dignidad humana frente a las actuaciones por parte de quienes detentan esta facultad disciplinaria. Y asimismo, como ya lo había dicho, siendo pues este un fuero especialísimo, donde eh, se desprende una categoría especial para la investigación, entonces esa titularidad de la potestad disciplinaria, pues lógicamente está en cabeza del Estado, el Estado colombiano. Y es así como en el artículo 2 de la citada norma encontramos esa titularidad en la potestad disciplinaria. Y este artículo nos dice que es el Estado colombiano quien detenta esta facultad de investigar disciplinariamente, en este caso, pues lógicamente, a los miembros de la Policía Nacional. Pero sin embargo, ese artículo también nos da un poder, o nos cita un poder preferente, ¿cierto? Porque la norma nos dice que sin perjuicio del poder disciplinario preferente que correspondería a la Procuraduría General de la Nación. Es decir, que la Procuraduría puede ejercer ese poder disciplinario preferente y es decir, poder ella asumir en ciertos casos que se determinen eh, por parte de la Procuraduría, podría entrar a investigar estas posibles o estos posibles hechos que configuran una falta disciplinaria. Y finalmente el artículo 3 que nos habla de la finalidad en materia disciplinaria, y este artículo nos define que la norma, este estatuto disciplinario regula el comportamiento del personal uniformado de la Policía Nacional y se aplicará cuando se transgreda el presente estatuto disciplinario o se vulnere la protección de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución política. Entonces, esa es la finalidad del estatuto, que es regular el comportamiento del personal uniformado de la Policía Nacional cuando posiblemente haya una transgresión a ese mismo estatuto, hay una transgresión a una posible falta disciplinaria, entonces entraría el propio Estado colombiano que tiene la titularidad de esa potestad a poder investigar a través de quién, a través de las oficinas jurídicas, de las unidades, de las diferentes unidades a nivel nacional, basados lógicamente en el reconocimiento de la dignidad humana como pilar fundamental del Estado social de derecho. El artículo cuarto de la citada norma nos define qué es la disciplina policial y nos dice que es un conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que debe asumir todo personal uniformado indistintamente de su situación laboral o administrativa. Queriendo decir este artículo
que se define como esa disciplina policial, aquella obligación que tiene el servidor público, en este caso un agente de policía, para portarse conductualmente hablando de manera intachable, puesto que a pesar que su situación laboral o administrativa, es decir, estando en turno o fuera de él, eh, el policía como ser humano tiene que tener siempre presente que las disposiciones, por el hecho de ser policía, se le aplican siempre. Es decir, él es, en otras palabras, es el ejemplo a seguir de la ciudadanía y por lo tanto se le exige un nivel todavía más alto que a cualquier otro ciudadano del común, dada esa facultad o esa disposición de ser un uniformado de la Policía Nacional. Por eso esa disciplina policial, que es el conjunto de estas disposiciones, eh, se deben asumir en todo tiempo, estando de servicio, estando de permiso, estando de vacaciones, ¿sí? Se aplica en todo tiempo. Por eso se habla de una disciplina policial y entra este concepto como un principio o una norma rectora de del citado estatuto disciplinario. Y vemos cómo se desprende de estos principios que ya se nombraron, se desprende una característica fundamental que es también regulada en el artículo 5 del citado estatuto y que nos habla de una autonomía. La autonomía que es la acción disciplinaria que tiene esa connotación de ser independiente de cualquier otra que pueda surgir o que pueda surgir de la comisión de una posible falta disciplinaria. Entonces, la Policía Nacional como institución del Estado es autónoma de iniciar eh, una investigación o una indagación conforme a la comisión de una posible falta disciplinaria. Esa autonomía también es una garantía, porque eh, aquellos estamentos que abren un proceso disciplinario, uno supone que conocen al interior de la policía todos los procedimientos y pueden lógicamente tener esa facultad de poder investigar de una manera más objetiva, imparcial, que dado otra institución por fuera de la misma policía, ¿cierto? Entonces, es importante este principio del artículo 5 en lo que tiene que ver con la autonomía. Y en desarrollo del mismo, pues salta a la luz el debido proceso, que es un derecho constitucional, que es un derecho inclusive humano, que está estipulado, eh, está consagrado en en las normas internacionales, en los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano a través de ese bloque de constitucionalidad estipulado en el artículo 93 de la Carta Política y en donde también ese principio fundamental es un derecho humano que se aplica en todo proceso al interior de la normatividad colombiana se debe aplicar este debido proceso que en el citado estamento disciplinario nos encontramos en el artículo 6 y nos dice este artículo en referencia al debido proceso que que los destinatarios de esta ley serán investigados y juzgados por funcionario competente e imparcial, con atribuciones disciplinarias previamente establecidas, observando las garantías contempladas en la Constitución política y en las normas que determinen la ritualidad del proceso. Quiere decir, este artículo o este principio consagrado en el artículo 6 que el debido proceso pues nos da esa garantía de que de que el policía va a ser juzgado por un funcionario competente, lo que llaman en el proceso penal militar el juez natural, ¿cierto? Lo que llaman en otros fueros aplicables también en otros ámbitos de jurisdicción, eh, que es el juez natural que se aplica a determinados funcionarios conforme a sus atribuciones. En este caso, el debido proceso aplicado a los policías que pueden ser investigados y que esos
esos estamentos que juzgan tienen previamente unas atribuciones disciplinarias ya establecidas. Tienen un procedimiento que es lógicamente también regulado en la norma que estamos estudiando. Por eso es importante tener en cuenta que el debido proceso como principio fundamental de la Carta Política del 91 se debe aplicar a todo tipo de procedimiento y en este caso, pues lógicamente se debe aplicar en el proceso disciplinario policial que entramos en este momento a analizar. Como parte de ese principio que hemos señalado eh, en varias oportunidades, se tiene o estamos frente a la existencia de un Estado social de derecho y ese Estado social de derecho nos garantiza que todo procedimiento interno en Colombia debe basarse en el debido proceso y debe desarrollarse dentro de una normatividad previa que describe ese procedimiento. Y esto tiene que ver mucho también con la legalidad en aplicación de ese principio del Estado social de derecho. Y en el artículo 7 de la norma nos dice o nos habla de este principio de la legalidad, donde nos dice que los destinatarios de esta ley solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por conductas que estén descritas como faltas en la ley vigente al momento de su realización. No puede ser ni investigado ni mucho menos sancionado por una conducta que no esté estipulada y que en su momento vamos a ver según la categorización que la misma ley nos dice. Pero el principio de legalidad lo que nos da es un marco o unos límites frente a esa investigación y frente a una posible sanción. No puede salirse, el ente que investiga no puede salirse por fuera de esos límites. No puede sancionar disciplinariamente por conductas que no estén descritas como falta dentro de la norma que estamos hoy estudiando. Entonces, este principio de legalidad hace mucho alarde o importancia frente a lo que ya estamos definiendo o lo que estamos decantando sobre el Estado social de derecho. El artículo 8 de la citada norma nos habla de una presunción de inocencia. Todo ente investigador debe iniciar o inicia una eh, presunta o inicia una indagación por una presunta comisión de una falta, pero tiene que tener en cuenta, lógicamente, que el principio de inocencia se le debe siempre atribuir a esa investigación o al disciplinado. Y la norma nos dice que a quien se le atribuya una falta disciplinaria se le presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en un fallo ejecutoriado. Este principio de inocencia, pues, lógicamente también se aplica en todo tipo de procedimiento y sobre todo en ese procedimiento donde se declaran responsabilidades. Y aquí en este caso, frente a una falta disciplinaria, sería una responsabilidad disciplinaria, pero esa presunción siempre va a acompañar durante todo el proceso al sujeto que se está investigando. Mire que la norma termina hasta que no se declare su responsabilidad, es decir, la persona, o en este caso, el agente de policía, es inocente hasta que no se llegue a un fallo ejecutoriado, un fallo sancionatorio y que se encuentre ejecutoriado. Es decir, o que no se le interpuso un recurso o que interponiéndose el recurso se confirme en una segunda instancia. Eso es, o eso es lo que se le llama la presunción de inocencia y es un principio, pues lógicamente un principio humano, es un principio que se aplica dentro del procedimiento disciplinario y que da esa garantía de que el disciplinado se presume inocente hasta que no se declare lo contrario. Este principio de inocencia también decanta o de este principio de presunción de inocencia se desprende algo que también, o una característica que se puede convertir en principio en lo que tiene que ver con la duda. Y en el artículo siguiente, en el artículo 9, se nos depone
esta resolución de la duda, donde nos deja por sentado que el proceso disciplinario, toda duda razonable, se resolverá a favor del disciplinable. Para poder sancionar disciplinariamente a un funcionario, debe tener certeza de que evidentemente se cometió esa falta. Si existe una duda que es razonable, debe resolverse a favor del que se está investigando, es decir, que el fallo tiene que ser de carácter absolutorio aplicando ese beneficio de la duda. El artículo 9, pues lógicamente nos está hablando de un beneficio, pero que más que beneficio es un principio del proceso disciplinario donde la duda se va a resolver siempre a favor del que se está investigando. Nunca se va a resolver en contra. Por eso, pues lógicamente, para poder sancionar se debe tener una certeza. Y el artículo 10 nos habla de una favorabilidad en materia disciplinaria. ¿Qué quiere decir esta favorabilidad? Quiere decir que, lógicamente, cuando se hable de un tema disciplinario, la ley, la norma permisiva o que es favorable al disciplinado, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a una que sea restrictiva o que le sea desfavorable. Es un principio que también se aplica en el procedimiento penal y en el procedimiento penal militar. El artículo 11 de la citada norma nos habla del principio de la contradicción. ¿Qué quiere decir ese principio de la contradicción? Quiere decir que el disciplinable o que el agente de policía tiene derecho a contradecir todo tipo de acusaciones que puedan surgir de ese proceso disciplinario, incluyendo los indicios, incluyendo cualquier tipo de testimonio practicado dentro del proceso. Tiene derecho a la contradicción, tiene derecho a la defensa, ¿cierto? Entonces, durante esa actuación, el sujeto disciplinable tendrá derecho a conocer las diligencias que se le practiquen, a controvertirlas y a solicitar de la práctica de pruebas, garantizando inclusive el uso de medios electrónicos. Entonces, este principio de contradicción, que es también una garantía de defensa, tiene siempre que tenerse en cuenta dentro del proceso. No se le puede negar al disciplinable, no se le puede negar la solicitud de una práctica de una prueba, en el caso de que se solicite conforme a las reglas de la sana crítica. En casos en que se exponga el por qué la está solicitando, es decir, una pertinencia, una conducencia. No se le puede quitar, no se le puede cercenar esa solicitud de la práctica de la prueba porque es una garantía, hace parte de, como ya se dijo, de ese principio de contradicción y por tanto tiene derecho a que se le practique, tiene derecho también a conocer todas las diligencias que se hayan evacuado o que se vayan a evacuar dentro del proceso disciplinario. Esto pues va de la mano con la, el hecho de que cuando se le notifique de una investigación al disciplinable, perdón, tenga derecho o tenga esa facultad de solicitar copia del expediente. Y dentro de esa copia del expediente, pues lógicamente el disciplinado va a encontrar en la práctica de esas diligencias. Eh, Ahora, después de la pandemia, pues se habla de unas copias digitales. Ya prácticamente se está manejando mucho esa virtualidad y se digita mediante PDF esa actuación y lógicamente va a tener esa oportunidad de conocer el proceso y de, en ese principio de contradicción, que se le practiquen pruebas de solicitar una controversia para poder ejercer ese derecho de defensa como, como derecho fundamental también y que va, pues, este principio conectado a los demás que ya se han nombrado. Muchachos, hasta aquí dudas o preguntas frente a lo que ya se acaba de narrar.
No, doctor. Perfecto, entonces sigamos. El artículo 12 nos habla de una ilicitud sustancial. Es un principio que se describe como la conducta del sujeto disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin una justificación alguna. Entonces, lo que habla el artículo 12 de esa ilicitud sustancial es siempre y cuando esa conducta haya afectado sustancialmente el deber funcional sin una justificación. Fíjense cómo el artículo 13 vuelve y retoma en lo que tiene que ver con el derecho de defensa y lo deja plasmado de la siguiente manera. Durante la actuación disciplinaria, el investigado tendrá derecho a la defensa material o técnica. Entonces, en efectivo desarrollo de ese derecho de defensa, pues el investigado va a tener el derecho que va pegado con el derecho a contradicción en ejercer una defensa material, es decir, una defensa real, una defensa técnica, inclusive a través de un abogado defensor que mediante un poder otorgado ejerza una defensa jurídica frente a esa investigación disciplinaria. Si han denotado, este derecho de contradicción o defensa va muy de la mano con los demás principios. Siempre se habla de derecho de defensa, derecho a contradicción, derecho a conocer el proceso, derecho a tener acceso a un expediente, derecho a controvertir las pruebas, ¿sí? Derecho o el beneficio de la duda se aplica a favor del investigado. Todos estos principios, lógicamente, van siempre hacer una garantía frente al disciplinado para que tenga esa seguridad jurídica de que ese proceso se va a desarrollar bajo todas las garantías fundamentales que la misma ley otorga y que la misma Constitución política también reconoce en sus artículos. Luego, pasando al artículo 14, tenemos la cláusula de exclusión. Nos dice este artículo, toda prueba obtenida con violación de los derechos y garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. ¿Por qué esta cláusula de exclusión? Porque lógicamente lo que ya venía diciendo, al ser una garantía, o se habla de garantías fundamentales de derechos, no puede dentro de un proceso tener fuerza probatoria una prueba que haya sido obtenida con violación a ese debido proceso. Por eso será nula y no deberá incluirse dentro de la actuación procesal. Por ejemplo, una actuación como, por ejemplo, un testimonio que se vaya a evacuar y que esta audiencia de testimonio no sea notificada al disciplinable o tampoco sea notificada a su abogado defensor, ya habiendo el abogado o ya habiendo estado el abogado reconocido eh, su participación dentro del proceso o lo que llama la norma el reconocimiento de la personalidad jurídica para actuar y a pesar de eso no se le informa de una actuación. Es importante tener en cuenta en el caso de que si alguno de los que está aquí en la formación esté laborando en una oficina jurídica eh, de investigación, se tenga en cuenta esta cláusula de exclusión y estar siempre pendiente de que la prueba o de cualquier tipo de medio probatorio debe estar siempre en consonancia con las garantías fundamentales. Siempre tiene que estar en consonancia con la norma procesal o procedimental para que esa prueba no sea declarada nuda y se tenga que excluir de la actuación. El artículo 15 nos habla sobre la celeridad del proceso y nos dice que el funcionario con atribuciones disciplinarias impulsará oficiosamente la actuación y cumplirá estrictamente los términos previstos en la ley. Entonces, este principio nos dice
de la celeridad de un proceso nos indica que las investigaciones no pueden ser eternas, sino que se tiene que cumplir con los términos estrictamente previstos en la ley que más adelante miraremos y analizaremos, y se tiene que tener en cuenta ese estricto cumplimiento. Fíjese cómo también la norma, este artículo 15, nos indica que el funcionario debe tener esa iniciativa de impulsar oficiosamente la actuación disciplinaria para evitar de que se venzan unos términos y no se pueda investigar esa presunta falta conforme a los mismos, porque lógicamente los términos fenecen, finiquitan, se acaban, y si se pasa esa, esa, ese término que ya está previsto en la ley, pues lógicamente ya no se puede echar para atrás. Entonces, como los términos finiquitan, por eso ese artículo nos habla de que oficiosamente se debe cumplir estrictamente con esos términos, pero también nos habla de un impulso procesal, de un impulso que es oficioso. Muchas veces como estrategia jurídica, inclusive algunos abogados también solicitan, ese sería un impulso de parte solicitado para que se impulse y se lleve a cabo determinada diligencia en el entendido de que beneficia al disciplinado que el proceso prontamente se resuelva, que no se quede indefinidamente sin resolver, puesto que hay algún tipo de beneficio que este disciplinado podría entrar a participar, pero si llegado el caso tiene un proceso disciplinario abierto y que no es impulsado oficiosamente, pues lógicamente va a poder perjudicar al disciplinado. Por eso es importante tener en cuenta este artículo en el sentido de que se debe dar celeridad al proceso. El funcionario con esas atribuciones impulsa oficiosamente y debe cumplir estrictamente con los términos que el mismo procedimiento le dice frente a la adecuación de cada proceso. El artículo 16 nos habla ahora de la congruencia. Este es un principio importantísimo, importantísimo porque nos describe que el disciplinado podrá ser declarado responsable por hechos o faltas que consten en el auto de citación y audiencia y formulación de cargos. No puede haber un fallo o no puede verse declarado responsable por hechos o faltas que no consten en el auto de citación, en la audiencia o en la formulación de cargos. Debe haber ese principio de congruencia, debe tener relación con el objeto por el cual se abrió el proceso disciplinario por X o Y motivo que llevó a que se cometiera una posible falta y que aparezca en el auto de citación y en la formulación de cargos. Debe haber esa congruencia. Lógicamente, dentro de un proceso puede haber alguna posibilidad de una variación, pero pues lógicamente va a ser o podría ser muy mínima, pero siempre pensando o siempre teniendo en cuenta esa congruencia entre lo que se investigó durante todo el proceso disciplinario y que finalmente se va a tomar la decisión. Debe haber ese principio de congruencia. Casi siempre en la práctica se da ese principio, porque lógicamente las oficinas jurídicas son muy acuciosas frente al por qué abre la investigación, bajo qué hechos, bajo qué términos, bajo qué posible falta disciplinaria, y de lo que se investiga dentro de ese proceso disciplinario lleva lógicamente a un fin que es un fallo, y en el caso de que sea declarado responsable, pues lógicamente va a tener ese principio de congruencia como máximo exponente frente a la decisión. Esto también tiene que ver mucho con el artículo siguiente, que es una motivación. Lógicamente, una oficina jurídica que esté investigando un hecho va a tener esa motivación muy pegada con la congruencia. Mire cómo el artículo 17 nos habla de esta motivación. Los autos interlocutorios y los fallos proferidos dentro del proceso disciplinario deberán estar debidamente motivados. O sea, el por qué el ente investigador ordena dentro de un auto
tal declaración? ¿Por qué ordena que se expida tal documento? ¿Por qué ordena que ingrese al proceso o que se practique una prueba pericial? ¿Sí? Lógicamente esos autos deben estar siempre motivados, muy pegado al principio de la congruencia. Hay que ser congruentes dentro de lo que se quiere practicar y a lo que quiere llegar ese ente investigador. El artículo 18 ya nos habla de un tema diferente que es la culpabilidad, que lógicamente la culpabilidad como principio rector se desprende en materia disciplinaria que queda pues proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo o de culpa. Es decir, se tiene que demostrar la culpabilidad del disciplinario. Y dentro de esa culpabilidad, ¿sí? El tipo de sanciones se puede decretar a tipo de dolo o a tipo de culpa. Más adelante vamos a mirar un poco más profundamente lo que es el concepto de dolo y culpa, ya en lo que ingresando en la próxima clase, en la parte 2 de esta materia, vamos a ver más profundamente eh, estos términos del dolo y la culpa. El artículo 19 nos habla de la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción disciplinaria y nos dice que la imposición de la sanción deberá responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la clasificación de la falta y en su graduación de acuerdo con los criterios que fije esta ley. Entonces, lógicamente, el principio nos está ya avisorando que dentro de la norma vamos a encontrar unos parámetros, unos límites, unos marcos de actuación frente a la imposición de la sanción disciplinaria. ¿Sí? Entonces, por eso existe una clasificación. Existe una clasificación de las faltas para poder encuadrar y corresponder la misma a una graduación de acuerdo a esos criterios. No puede ser que una falta leve se sancione eh, como se sanciona una falta grave o gravísima. Entonces, por eso ese principio de proporcionalidad y razonabilidad siempre va a estar presente en la aplicación de la sanción respectiva disciplinaria y que también cuando ya veamos la clasificación vamos a ahondar más en este tema. Asimismo, el artículo 20 nos habla del principio, perdón, de la cosa juzgada disciplinaria y nos dice que el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferido, pues lógicamente, por una autoridad competente, por la autoridad competente que investigó, no será sometido a una nueva investigación y juzgamiento por los mismos hechos, aun cuando a ésta se le dé una denominación distinta. ¿Qué es lo que quiere decir este principio de las cosas juzgadas disciplinarias? Quiere decir que al disciplinable no se le puede juzgar dos veces por el mismo hecho. Al policía no se le puede juzgar disciplinariamente dos veces por el mismo hecho, puesto que ya ese proceso se sometió a una decisión mediante un fallo ejecutoriado, perdón, que dio tránsito a esa cosa juzgada y por lo tanto no puede volver a revivirse por los mismos hechos, en el entendido de que sean los mismos hechos, porque puede ser también que el disciplinable haya cometido varias faltas eh, en diferentes tiempos, ¿no? Que eso ya sería una cosa diferente, pues lógicamente va a tener varios procesos disciplinarios, pero por los mismos hechos no se le puede juzgar dos veces y no se le puede investigar dos veces. Ya lo que se ventiló y ya lo que se decidió
mediante un fallo ejecutoriado no puede volver a revivirse. Y en el mismo artículo 21 nos habla de una gratuidad de la actuación procesal. Todos sabemos que para nadie es un secreto de que ninguna actuación procesal causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo el costo de las copias solicitadas por los objetos procesales. Y ya prácticamente ahora con la digitalización, ya prácticamente ni siquiera se cobran unas copias. Hay algunos despachos judiciales que lo hacen, eso ya depende de cada despacho y no sería por eso ilegal, pero la mayoría ya de oficinas jurídicas en caso de procesos disciplinarios, pues en la solicitud de copias inmediatamente responden con un archivo en PDF corriendo traslado de las copias y solicitándole a las partes que guarden la debida reserva sumarial frente a la misma. Y con eso inicia, lógicamente, la defensa. Pero se debe garantizar que este desarrollo de la función disciplinaria de manera general es totalmente gratuito. Tenemos en el artículo 22 los fines del proceso disciplinario. ¿Qué se busca con este proceso disciplinario? ¿Cuál es el objetivo, cierto, de abrir una investigación disciplinaria? Este artículo las define así. Las finalidades del proceso, lógicamente disciplinario, son el cumplimiento de los fines del Estado, la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustancial, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que en él intervienen. En ese orden de ideas, el fin de un proceso disciplinario es el cumplimiento de los fines del Estado, porque al ser el policía, el agente de policía, ser un funcionario público perteneciente a una institución legitimada, pues lógicamente en búsqueda de una verdad material, se puede abrir un proceso disciplinario para dar el cumplimiento a esas garantías de que si se demuestra que el funcionario pasó sus límites y cometió una falta disciplinaria, debe lógicamente entrar a responder. Y eso es lo que se basa esa prevalencia de la justicia. Si dentro del proceso disciplinario se demuestra que no es culpable, pues hay un fallo absolutorio y con eso también da prevalencia a la justicia, porque lógicamente se hizo justicia frente al hecho que se investigó y que finalmente no se le demostró la responsabilidad. Por eso la garantía del debido proceso, del derecho de defensa, que lo que se encamina es a la prevalencia de esta justicia. Una justicia social se puede hablar, porque lógicamente van a tener esas garantías los señores agentes de la policía que se ven inmersos en un proceso disciplinario que finalmente eh, eh, ese objetivo se da con el cumplimiento de los fines del Estado, con la prevalencia de esa justicia, con la efectividad del derecho sustancial, es decir, de la norma que ya está escrita y que no, dentro de ese proceso disciplinario, no le vayan a seguir con sorpresas, porque ya todo está preestablecido, tanto el procedimiento, tanto como la posible falta y la posible sanción. El artículo 23 nos habla ahora de la igualdad ante la ley disciplinaria. Este es un principio importantísimo porque directamente se le atribuye a los funcionarios con esas atribuciones disciplinarias o se les indica más bien que deben tratar o dar tratamiento de modo igualitario a todos los destinatarios de la ley, de ese procedimiento. No puede haber preferencias. La norma dice que no se puede aplicar discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional, étnico, lengua, identidad de género, orientación sexual, religión,
grado de cualquier índole. No le podemos dar ese funcionario con atribuciones disciplinarias, no le puede dar preferencia a un disciplinable por su grado, que porque es patrullero, que porque es su intendente, o porque es intendente, entonces vamos a darle preferencia al intendente sobre el patrullero. Eso no se permite. Para todos los casos que se lleven, para todos los procedimientos que se lleven dentro de de un ente investigativo, se le debe dar igualdad ante la ley a todos sus disciplinados, independientemente de su grado, independientemente de la orientación sexual. Por ejemplo, debe tratarse de manera igualitaria. La norma lo está diciendo. Y pues lógicamente, viéndolo desde la perspectiva más amplia, como disciplinados, por ejemplo, o como miembros, por el simple hecho de ser miembros de la policía, sabemos ya que esa ley debe aplicarse, o este procedimiento debe aplicarse de manera igualitaria a todos los destinatarios. No tiene por qué haber ningún tipo de discriminación, y eso es lo ideal, ¿no? Que posiblemente en la práctica se debe, pero ya sabemos que este principio, que está también en la Constitución, se aplica al procedimiento disciplinable conforme a lo que ya hemos visto. El artículo 24, que nos habla de la finalidad de la sanción disciplinaria. El artículo 22 nos hablaba de los fines del proceso, ¿cierto? Del proceso, pero aquí ya el artículo 24 nos habla de la finalidad de la sanción. ¿Qué es lo que busca aplicar una sanción? ¿Qué es lo que se quiere aplicando esa sanción? Dice el artículo que la sanción disciplinaria cumple esencialmente los fines de prevención y corrección para propender por la efectividad de los principios consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución, la ley, reglamentos que se deben observar en ejercicio de la función pública a cargo de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué es la finalidad de la sanción? Son dos finalidades: prevenir que se cometan faltas disciplinarias, ¿cierto? Al sancionar los demás policías que no, pues lógicamente no hicieron parte de un proceso, pero que están por fuera y que son activos y que están en un momento dado eh, ejerciendo funciones policiales, pues lógicamente se van a prevenir de cometer esa posible falta porque saben que al cometer la falta hay una sanción, ¿cierto? Entonces hay un efecto, un fin de prevención. Y un segundo fin es la corrección. La corrección ya, pues lógicamente, estamos frente al sujeto disciplinable que fue sancionado y que su fallo absolutorio se encuentra ejecutoriado, pues lógicamente con esa sanción va a corregir esas conductas que puedan configurarse como una falta disciplinaria. Entonces los fines son la prevención y la corrección. ¿Para qué? Para que se cumpla con esos principios consagrados en las normas de manera general: Constitución política, la ley, reglamentos, tratados internacionales, todo tipo de normas que describan conductas que puedan ocasionar una falta disciplinaria. Como dicen en el argot policial o militar, péguese a la norma, tuve pegadito a la norma, que le va bien. Eso es lo que uno evita, o más bien lo que uno avisora en una posible prevención y corrección como fin de esa sanción disciplinaria. El artículo 25 nos habla ahora de la reforma en perjuicio del disciplinado. Dice ese artículo 25: cuando se trate de apelante único, la autoridad disciplinaria competente no podrá agravar la sanción impuesta. Entonces, ese es un principio muy importante eh, frente cuando haya un recurso de apelación, por ejemplo, en el caso pues, de una sanción o de un fallo condenatorio o un fallo sancionado
donde se sanciona a la agente de policía, este artículo 25 prohíbe que la autoridad disciplinaria agrave la sanción porque ya se dio anteriormente un fallo y es apelante único que lógicamente, pues, al ser apelante único disciplinario, pues se va a aplicar esta garantía, ¿no? Lo que en latín se llama la non refoulementum impellius, que también se aplica en el derecho penal y en el derecho penal militar. El artículo 26 vuelve a hablarnos de una garantía importante que se tiene que tener en cuenta y que a veces uno en la práctica no la ve que se aplica mucho. Ese artículo 26 nos habla de una investigación integral. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades que tienen la facultad disciplinaria tienen la obligación de investigar con igual rigor, es decir, de manera efectiva, ¿sí? De manera constante, los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad de investigado, como aquellas que tiendan a demostrar su inexistencia o eximan de responsabilidad. En otras palabras, las autoridades disciplinarias tienen la obligación de investigar tanto lo desfavorable al investigado como lo favorable al investigado. Porque recuerden que más atrás, en el artículo 22 de esta norma, y que ya vimos, nos habló de unos fines del proceso disciplinario. Y fíjense que uno de los fines de ese proceso disciplinario es la búsqueda de la verdad material. Y el ente investigador, para poder hallar esa verdad material, tendría que investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Tendría que investigar por igual los hechos y circunstancias que puedan llegar a demostrar la existencia de la falta disciplinaria, ¿cierto? Pero también la responsabilidad, pero también debe investigar lo que demuestre lo contrario. O sea, lo que demuestre que no hubo una falta o que si se cometió la falta, se haya cometido bajo los parámetros que eximan esa responsabilidad. Esa investigación integral es un principio supremamente importantísimo que muchas veces no se da, posiblemente también por violación al artículo 23, que ya vimos que nos habla de una igualdad de la ley disciplinaria y que en no aplicación de esa igualdad, pues yo como ente investigador, pues sé de lo que he visto hasta el momento de la investigación que posiblemente el disciplinado no cometió esa falta. Hay una existencia, pero sin embargo, porque por discriminación, ya sea por una orientación sexual, ya sea por el grado, o ya sea por el sexo, o por una cuestión étnica, pues lógicamente no la aplico de esa manera y me dedico y gasto todas las energías a investigar los hechos y circunstancias que van a demostrar la existencia y la responsabilidad, pero no todo lo contrario. Fíjense cómo este principio es supremamente importante en todo tipo de investigación, porque a veces en la práctica vemos pues todo lo contrario. Vemos que solamente se investiga, son los indicios, los hechos o circunstancias que van a demostrar la existencia de la falta o una posible responsabilidad del investigado. Muchachos, tomemos un receso de 5 minutos, ya retomo nuevamente. Perfecto, bro.
¿Alguna unidad 549? Cinco, dos, cinco, dos. Muchachos, entonces retomemos. Entonces, acabamos de ver este principio de la investigación integral, el cual pues nos demuestra o nos indica que el investigador, al final de cuentas, debe ser imparcial, ¿cierto? Y en ese orden de ideas debe considerar el concepto, el contexto, perdón, fáctico completo, no solo el contexto que incrimina, sino el contexto también que podría absolver, ¿cierto? Eso es lo que nos llama dentro de ese principio de investigación integral a que el investigador sea objetivo e imparcial. También busca ese principio de la investigación integral, busca finalmente esclarecer los motivos determinantes, ¿cierto? Circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, es decir, la búsqueda de la verdad real. Y eso, pues, lógicamente, lo que conlleva también a un respeto por el debido proceso, porque si no se observa el debido proceso como principio fundamental, pues también vulnera el derecho de la defensa y podría acarrear la nulidad de algún tipo de actuación dentro de ese mismo proceso. Entonces, finalmente, lo que busca la, el principio de la investigación integral es que se permita, que se pueda llegar, ¿sí?, a permitir que esa decisión final, que ese fallo disciplinado, en contra del disciplinado, se base en la certeza sobre esa responsabilidad. Debe haber certeza sobre la responsabilidad, buscando la justicia y la efectividad del derecho sustantivo, a fin de cuentas. El artículo 27 nos habla de la aplicación de principios e integración normativa. ¿Qué quiere decir este principio? Que en esa aplicación e interpretación, el estatuto disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la ley y en la Constitución. Por eso siempre están al principio de la norma o de las leyes de procedimiento, incluyendo esta, donde lo que hace este principio o esta aplicación de los principios e integración normativa significa que los principios que contiene la ley y la Constitución hacen parte integral y debe ser en todo momento aplicable, no se pueden pasar por encima, no se pueden tener como simples normas eh, de carácter constitucionario o normas que no tienen ningún tipo de observancia porque no nos hablan de un procedimiento como tal, sino que están ahí, pero las paso por encima. Ese principio de integración lo que quiere decir es que siempre se debe aplicar o es importante aplicar los principios rectores en todo procedimiento y deben tenerse en cuenta inclusive dentro de unos alegatos precalificatorios o alegatos conclusivos. Es totalmente viable e importante citar los principios rectores para dar acomodo tanto de parte de la ente investigador a una decisión o de parte de una defensa a un argumento de defensa, ¿cierto? El artículo 28 nos habla de la especialidad y nos dice que en desarrollo de los postulados constitucionales a los destinatarios de la presente ley les serán aplicables las faltas y sanciones de que trata este estatuto.
y subsidiariamente las faltas aplicables a los demás servidores públicos que les sean procedentes. La norma nos dice, pues lógicamente, que este procedimiento es especial para miembros de la Policía Nacional, por, porque pues lógicamente se aplica en una investigación donde se desarrolló una facultad policial que posiblemente constituyó una falta disciplinaria. Por eso la norma nos dice que el desarrollo de estos postulados le serán aplicables las faltas y las sanciones de que trata la ley y subsidiariamente una posible falta, pero a otros servidores que sean procedentes, que en la práctica pues se aplica mucho la especialidad y no hay que remitirse a otros servidores. El artículo 29 igualmente nos habla de un ámbito de aplicación y pues lógicamente se tiene que, ese ámbito se aplicaría a los destinatarios cuando incurran en falta disciplinaria dentro o fuera del territorio nacional. Es decir, que este ámbito de aplicación se circunscribe dentro del territorio colombiano, pero también por fuera de él, lógicamente en caso de que se estén desarrollando funciones en el marco constitucional y legal, ¿no? Ese artículo 30 también nos habla de los destinatarios, que va pues muy de la mano con el artículo 29 y nos describe que son destinatarios de la ley, o de la presente ley disciplinaria, el personal uniformado y quienes presten el servicio militar en la Policía Nacional, aunque se encuentren retirados siempre que la conducta se haya cometido en servicio activo. Ahí está clara la norma en decir que quiénes son los disciplinados, o sea, es decir, los destinatarios del procedimiento de la presente ley, estatuto disciplinario, nos indica que es el personal uniformado, es decir, del nivel ejecutivo o oficiales u oficiales, y aquellos auxiliares de la Policía Nacional que se encuentren prestando su servicio militar. Y la norma nos dice que aunque estén retirados, es decir, que en el momento de que estando activos cometieron la conducta, lógicamente se les aplica el estatuto y todo el procedimiento. El parágrafo de la citada norma también nos da una aclaración. Nos dice que el personal que conforma la especialidad de la justicia penal militar y policial será disciplinado conforme a las disposiciones que en materia de competencia disciplinaria se apliquen para el cuerpo autónomo de la justicia penal militar y policial. Las conductas de los estudiantes de las escuelas de formación de la Policía Nacional se regirán por el manual académico. Serán, además, destinatarios de la presente ley quienes ostenten esta misma condición de estudiantes encontrándose escalafonados en la carrera policial, siempre que la conducta constituya falta disciplinaria. Entonces, un estudiante de una escuela de formación se le puede aplicar, puede cometer una falta disciplinaria y se le puede aplicar el estatuto. Claro que sí. El parágrafo 2 del artículo 30 nos lo está indicando. Y el artículo 31 nos habla de los autores. Es autor quien cometa la falta disciplinaria o determine a otro a cometerla, aun cuando la conducta reprochada se conozca después de la dejación del cargo o función. Entonces, ¿quién es el autor? El que comete la falta o el que determine a alguien para cometer una falta. Y la norma nos indica que aún después de la dejación de cargo o función, es decir, nos trasladamos lógicamente al artículo 30, es el artículo inmediatamente anterior, cuando nos dice que los destinatarios de la norma son el personal uniformado en servicio activo o cuando ya hayan dejado el servicio activo. Hasta aquí, hasta el artículo 31, perdón, es lo que tiene que ver con los principios y las normas rectoras.
Ya ahora vamos a pasar al siguiente título de la ley, donde nos habla ya de las órdenes. Nos dan unos conceptos que vamos a entrar a analizar. El artículo 32 nos dice cuál es la noción, qué significa la orden. Entonces, nos dice que la orden es la manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. Ese mismo artículo nos da unas características. Nos dice que la orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función. En ese orden de ideas, la orden eh, se da de manera externa. ¿Por quién? Por un superior, aquel superior que tiene la facultad de emitir esa orden con autoridad. Y en ese orden de ideas, el destinatario de la orden, es decir, el subalterno, la debe obedecer, la debe observar y ejecutar. Lógicamente, en esa observancia es donde se va a analizar, ¿sí? De que la misma cumpla con las características que la norma da. Debe ser legítima, debe ser lógica, debe ser oportuna, clara y precisa. ¿Qué es lo que quiere decir este conjunto de manera general de características? Lo que quiere decir es que la orden no debe ir en contra de la ley, que la orden debe respetar los derechos humanos, que la orden debe respetar los derechos fundamentales, que esa orden debe ir relacionada directamente con la función o el servicio que el subalterno está prestando y que él como superior también ostenta la autoridad. Debe haber ese tipo de relación, ¿cierto? Y debe darse conforme a lo que la misma norma está describiendo. Inmediatamente la ley nos da esta noción de orden, inmediatamente nos dice en el artículo 33 cuál sería una orden ilegítima. Y nos dice que esa orden ilegítima se da cuando excede los límites de la competencia o conduce manifestantemente abierta a una violación a la Constitución política, a los tratados internacionales, a la ley, a los derechos humanos, normas de carácter institucional u otra orden que ya haya sido dada con anterioridad por un superior, pero de manera legítima. Eso es lo que se trata de una, o la que tiene que ver con la noción de una orden ilegítima, es cuando lógicamente va a exceder los límites de la competencia por parte de quien la emite o por parte de quien la va a recibir. Y esto también va muy de la mano con esa noción del conducto regular, que es lo que nos define el artículo 34. Esa noción de conducto regular se nos describe que es un procedimiento que permite exponer de manera verbal o escrita ante el superior jerárquico inmediato asuntos relativos al servicio o personales que lo afecten con el propósito de que sean resueltos. Esto tiene que ver mucho con estos artículos de la orden ilegítima, ilegítima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas competencias de un superior. Estamos hablando de las competencias de un subalterno y que dentro de ese deambular diario de la actividad efectiva policial siempre se van a encontrar frente a estas situaciones donde se tiene que exponer, ya sea de manera verbal o escrita, ante el superior asuntos relativos al servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que el subalterno reconoce, al usar ese conducto regular, está reconociendo que hay un superior inmediato por encima de él, ¿cierto? Y el superior, pues lógicamente va también a responder a esa noción en el sentido de que va a estar
relacionada con aquellos subalternos que tendrían que exponerles asuntos relativos al servicio y que lógicamente van a ¿qué? Van a tratar dentro de un procedimiento solucionar lo que el subalterno está exponiendo. Entramos igualmente al capítulo de los medios para encauzar la disciplina policial y el comportamiento personal. Esto es muy importante eh, conocer cuáles son esos medios frente a situaciones donde el comandante, aquel policial revestido de autoridad, para poder encauzar esa disciplina sin necesidad de imponer, lógicamente, un informe o de pasar un informe para que se abra un proceso disciplinario, sino que existen unos medios anteriores para poder encauzar esa disciplina sin necesidad de iniciar un proceso disciplinario propiamente dicho. El artículo 35 nos habla de la importancia y alcance de la disciplina policial y nos dice que es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la institución policial y su alcance. Está supeditado al estricto cumplimiento de lo consagrado en el artículo 4 del presente estatuto. Entonces, lógicamente, la importancia de esa disciplina policial, perdón, nos lleva a cumplir con esas condiciones esenciales para el funcionamiento de la institución. El que no existiera la disciplina policial, pues lógicamente se acaba la policía. No existiría una institución jerarquizada, sino cada elemento tomaría sus propias decisiones sin importarle un mando superior o sin importarle que existe un conducto regular, por ejemplo. El mantenimiento de esta disciplina policial y del comportamiento personal deriva de esa importancia y nos dice que son responsables de ese mantenimiento desde la disciplina policial y del comportamiento personal, son responsables todos los servidores de la Policía Nacional. Por tanto, se mantiene mediante el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes indistintamente de su grado o cargo. Siempre se debe mantener esa conducta intachable. Con ustedes como miembros de la Policía Nacional se les exige ese grado de más entrega frente a lo que tiene que ver con el comportamiento personal y a lo que tiene que ver con la disciplina policial. La misma norma nos lo está diciendo en el artículo 36 que esas dos características o de esas dos características son responsables todos los miembros o todos los servidores de la Policía Nacional. Y por ende, el artículo siguiente, el 37, ya nos empieza a describir cuáles podrían ser esos medios para causar la disciplina. El artículo 37 nos dice que los medios para encauzar la disciplina policial y el comportamiento personal de los uniformados son sancionatorios y administrativos. El medio sancionatorio para encauzar la disciplina policial hace referencia a la aplicación del procedimiento disciplinario en caso de ocurrencia de la falta definida en la presente ley. Ese sería el medio sancionatorio, ¿cierto? El artículo 39 nos habla del medio administrativo para encauzar el comportamiento personal y hace referencia a la potestad que tiene todo superior jerárquico para orientar el comportamiento personal del subalterno. Entonces, en ese orden de ideas, los medios para encauzar la disciplina y el comportamiento serían dos.
el sancionatorio y el administrativo. Sancionatorio, pues lógicamente estamos hablando de un proceso disciplinario y los medios administrativos hacen referencia a la potestad que tiene todo superior jerárquico para orientar el comportamiento personal del subalterno. Los sistemas de garantías para la formulación, consulta y seguimiento al ciudadano. El artículo 40 nos indica que el sistema de garantías para la formulación de consulta y seguimiento al ciudadano es el conjunto de mecanismos que permiten al ciudadano formular, consultar y hacer seguimiento en línea a las peticiones o quejas que se presenten a la Policía Nacional. Este sistema de garantías pues está regulado, está estipulado para los ciudadanos en caso de presentarse algún tipo de inconveniente frente a quejas a los miembros de la Policía Nacional. Y el parágrafo primero de la norma nos indica que es el director general de la policía, tendría 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley para establecer la instancia encargada de definir las acciones a seguir en cada caso. El parágrafo 2 nos indica que la Policía Nacional tiene 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la ley para garantizar el acceso al público al sistema de garantías para la formulación, consulta y seguimiento al ciudadano. Entonces es así como se tiene como los medios preventivos, ¿sí? Para encauzar la disciplina, tenemos que, para llegar a un fortalecimiento por parte del policial que está revestido de autoridad y que tiene ese mando, estos medios preventivos pueden ser utilizados para orientar el comportamiento del uniformado y evitar así que se cometan faltas. ¿Cómo lo haría? Mediante llamados de atención verbal, por ejemplo. Un llamado de atención verbal que es una corrección inmediata por parte del superior. Sería un ejemplo de ese medio preventivo. También podría hacer acciones pedagógicas y formativas, ¿cierto? Asistencia, por ejemplo, a cursos de ética o trabajos escritos en procura de que el comportamiento del uniformado se corrija y pueda evitar que se cometan faltas. También podrían utilizarse formularios de seguimiento, por ejemplo, donde se registra el comportamiento y una retroalimentación frente a ese comportamiento que podría configurar una falta disciplinaria. También podrían existir medios correctivos, pues ya como sancionatorios, pero para un restablecimiento. Podría ser una amonestación escrita, ¿cierto? Donde el mando corrija esa conducta y lógicamente avisora que si Profe, una pregunta. La cuestión de ahorita ya no es amonestación ni nada, sino solamente sanción de 6 meses. ¿Será que se puede todavía o ya cambiaron eso? sí, sí, se podría todavía algo personal, si me hago entender, que usted lo haga para encauzar, por eso se llama preventivo. Usted lo puede hacer en el ejercicio del mando. Aparte de un llamado de atención verbal, puede una amonestación escrita que no vaya al folio de vida, pero sí lo hace usted directamente entre los dos, diciéndole, advirtiéndole que debe corregirse para poder evitar, lógicamente, un, la apertura de un proceso disciplinario. Si todo esto es para evitar, usted lo podría hacer en manera de ejemplo. ¿Ve? Solamente a manera de ejemplo.
Aparte ya, pues lógicamente sabemos de un llamado de atención verbal o una acción pedagógica formativa. También sería lo que acabo de decir, un formulario de seguimiento donde usted directamente con el subalterno tengan ese compromiso como algo pedagógico para poder corregir ciertas conductas que podrían configurar una falta disciplinaria, pero eso es como medios preventivos. Ahora bien, el artículo 41 nos habla de una supervisión en materia disciplinaria y le da facultades, este artículo de la norma le da facultades al ciudadano o a una organización o entidad para poder solicitar información relacionada con la gestión disciplinaria de la Policía Nacional. Esto, pues, en la práctica no se ha dado, pero aparece en la norma donde le da ese tipo de, como de control, de alguna manera para verificar esa situación frente frente a cualquier información con respecto a esa gestión disciplinaria que ejerce la Policía Nacional. Ese artículo 42 de la norma también nos habla de una audiencia pública de esa gestión y le da esa facultad al inspector general de la policía, a los inspectores delegados en cada jurisdicción para realizar este tipo de audiencias públicas de manera semestral, donde se informen los avances y resultados en materia disciplinaria. Muchachos, hasta aquí la clase de hoy. La semana entrante vamos a ver la segunda parte de este estatuto. Es muy importante para la consecución de la función policial. Y de todas maneras, les informo desde ahora que el día viernes de esta semana vamos a reunirnos nuevamente de la clase que quedó pendiente la semana pasada conmigo. Entonces ya mi subintendente Álvaro Pelaz va a comunicar el link de conexión y va a informar lo pertinente. Muchas gracias a Doctor, todos por su atención y quedamos pendientes, Cubape. Dios me lo bendiga, que pasen buena noche. doctor, Profe, doctor, Dígame, dígame. mañana nuevamente hay clase, ¿no? Sí, claro, mañana nuevamente clase. Y el una, viernes repiten conmigo, o sea, pasado mañana, de la clase Sí, que quedó señor. pendiente la semana pasada. Sí, señor. Muchas gracias. doctor, doctor, una preguntita. ¿Me escucha? Listo, profe, muchas gracias.